Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un placer darles la bienvenida a esta sala de la Escuela de Gestión Pública. Quería comentarles que este es parte de un ciclo de conferencias sobre regulación de servicios públicos e infraestructura que empezamos hace unas semanas. Hemos visto temas de transporte, de comunicaciones y el día de hoy estaremos viendo los temas de asociaciones público-privadas en salud. Quería comentarles que este ciclo de conferencias es el primero, el cual se ha dado inicio en el marco de un convenio que hemos firmado entre la Escuela de Gestión Pública y AFIN, con el objetivo de justamente crear estos espacios de diálogo de distintas posiciones, tanto del sector privado, el sector público, la academia y la ciudadanía. Creemos que estos espacios son los que tenemos que tener en mayor cantidad, para justamente poder tomar nota de las diferentes alternativas que tenemos para el desarrollo de la infraestructura y de servicios públicos en el país. Asimismo, en el marco de este convenio también, AFIN va a colaborar con los alumnos de las maestrías de servicios públicos y regulación de la maestría, para que los trabajos de investigación que ellos hagan puedan no solamente ser trabajos de alta calidad académica, sino que también puedan tener importancia en la toma de decisiones y contribuir justamente a lo que la academia debe hacer en este caso, que es proponer evidencia, dar a conocer los casos de éxito para que podamos tomar las decisiones más adecuadas para el país. Entonces quería yo agradecer a AFIN por confiar en la Universidad del Pacífico y decirles a todos ustedes que estaremos en breve también proponiendo nuevas plataformas de comunicación de estos temas con otros actores también para generar esos diálogos que les comentaba. Y qué mejor que el expositor que tenemos de hoy para tratar el tema de experiencias exitosas de asociaciones públicos-privadas en salud, cómo replicarlas. Tenemos a Daniel Querub. Daniel es gerente general de IBT Group Perú, concesionario de los complejos hospitalarios Guillermo Kaelin y Alberto Barton, APP Bata Blanca de Salud, y además es director de infraestructura social de AFIN. Tendremos también como comentarista a Pablo Lavado, investigador del CIUP en el área de políticas sociales y también docente de la maestría de gestión de la inversión social en la Escuela de Gestión Pública y ex viceministro también. Entonces tenemos tanto expositor como comentarista con mucha experiencia y le doy el pase entonces a Daniel para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico por esta oportunidad de poder hacer la presentación. Buenas noches a todos. La presentación la he querido dividir en 4 partes. Primero vamos a dar unas cifras para entender cómo estamos en contratación pública a día de hoy. Después hablaremos de los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin. Hablaremos de cómo estamos enfrentando esta etapa de coronavirus y luego hablaremos de algunas otras modalidades de contratación pública y dejaremos encima de la mesa algunas propuestas. La siguiente, por favor. ¿Dónde nos encontramos? Pasemos ya a la siguiente, donde podemos encontrar cifras interesantes. Tenemos a la fecha 8.723 establecimientos de salud de primer nivel en el país y 243 hospitales desde el nivel 2 hasta el nivel 3 especializado. Como podemos comprobar, cerca del 78% de la capacidad instalada de los centros de atención primaria son inadecuados, por distintos motivos, por la precariedad de la infraestructura, por la antigüedad, por un equipamiento obsoleto, porque no es suficiente, pero en todo caso inadecuado. Y también tenemos 243 hospitales, de los cuales más de la mitad presentan una brecha en infraestructura. Siguiente, por favor. Los hospitales que a la fecha están en ejecución y centros de atención primaria son 67 y 40. Si quitamos la primera fila, que habla de los hospitales y los centros que han tenido que verse paralizados por causas del coronavirus, y vamos previo a eso, vemos la fila segunda y la tercera.
lo que se ha paralizado previo al coronavirus o lo que aún sigue sin ejecución. Entonces, podemos comprobar que hay 51 hospitales de los 67 que no están acabados y en el caso de centros de salud estamos hablando de 19 de 40. Siguiente. Entonces, para dar una idea general del panorama en el que nos encontramos, el nivel de ejecución de obra pública ha bajado mucho desde el año 2015. Estamos hablando que teníamos un 89% aproximadamente de ejecución en aquel año y el año pasado apenas hemos llegado al 69%. Y esto no es porque haya un menor presupuesto, al contrario, el presupuesto crece, lo que está bajando es la gestión, no está funcionando y eso no está permitiendo avanzar en la medida apropiada. Incluso si quitáramos el mes de diciembre, que es un mes en el que normalmente hay muchísima contratación, emergencia, etcétera, el porcentaje sería mucho menor. También a nivel de APPs hay que cambiar los procesos. El 40% están duplicados, hay sobreprocesos. Cuando llegan los proyectos a salud nos encontramos que muchas veces tenemos hasta 5 entidades opinando. Está Proinversión, está el Ministerio de Salud, está el MEF, está la Contraloría, está su salud. Esto hace ralentizar en extremo los procesos y lo que podría llevar a lo mejor un mes o 2 meses para aprobar, pues puede llevar muchos más meses o incluso años. Esto hace que las empresas y el sector público también puedan perder interés en la contratación. Siguiente, por favor. Este es el portafolio priorizado, año 2020-2021, que tiene Proinversión. Entendemos que ya pasará a ser 2021-2022. Aquí nos encontramos con 5 proyectos que son iniciativas privadas cofinanciadas de la ventana 2014 y 2015. Ninguno de esos proyectos se ha licitado todavía, siguen en etapa de formulación 5 o 6 años después. Los 2 últimos son los 2 hospitales de alta complejidad de salud, uno en Chimbote y uno en Piura, que también son de 2013 y que siguen en etapa de promoción, todavía sin licitarse, esperemos que pronto, su construcción y su equipamiento. Como estoy hablando de las batas, voy a aprovechar a haceros un pequeño recordatorio. Tenemos la construcción y el equipamiento de los hospitales, tenemos lo que se llama bata gris. Bata gris son los servicios de hotelería, que pueden ser tradicionales de cualquier edificio, como puede ser lavandería, puede ser limpieza, soporte informático, seguridad, cocina. Si damos un paso más a la gestión clínica, tenemos la bata verde. La bata verde son los servicios de apoyo a la gestión clínica, como puedan ser hemodiálisis, diagnóstico por imagen o laboratorio. Aquí tenemos el ejemplo del Instituto del Niño de San Borja. Si damos un paso más, ya cerramos el círculo con la gestión clínica, con la bata blanca. Aquí tenemos la modalidad del Alberto Barton y Guillermo Kelling, en la cual está incluido, aparte de todo lo anterior, también los recursos médicos, enfermería, técnicos y tecnólogos. Puede ser atención especializada, cualquier hospital, se puede incluir la atención primaria e incluso se podría dar un paso más allá e incluir la atención sociosanitaria, como pueda ser, por ejemplo, la geriatría. Uno más, por favor. Ahora vamos a pasar directamente a los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kelling. Son 2 contratos de asociación público-privada, modelo bata blanca, que se firmaron hace 10 años entre Salud, el Seguro Social, y 2 sociedades operadoras, Callao Salud SAC y Villa María del Triunfo Salud SAC, cada sociedad operadora para un complejo hospitalario. Muy resumido, ¿cuáles son las obligaciones de cada una de las partes? Por parte de Salud es proporcionar los terrenos, hacer el pago y evaluar y supervisar los resultados de la prestación. ¿Cuáles serían las obligaciones de las sociedades operadoras? Diseñar, financiar, construir, equipar, mantener, gestionar y prestar la atención en salud, garantizando una cartera de servicios, por supuesto, una calidad y un desempeño que están establecidos en el contrato. Ambos complejos son hospital,
centro de atención primaria y centro de hemodiálisis, y atienden a 500.000 asegurados entre ambos todos los años. Siguiente. Cada uno de los complejos hospitalarios tiene una construcción de 25.000 metros cuadrados. Nosotros los llamamos mellizos, no gemelos, porque los terrenos son diferentes. Entonces, en un caso el policlínico y el hospital están separados y en el otro caso están juntos. Entre los dos suman un total de más de 500 camas y cada uno tiene aproximadamente 2.000 personas trabajando directamente en cada uno de los complejos. El pago es capitado anual. Es decir, se está derivando todo el riesgo al privado, Salud sabe exactamente lo que va a pagar y no hay ningún pago adicional por ningún tipo de actividad, ni por farmacia, ni por laboratorio, ni por diagnóstico por imagen. Ni Salud ni los asegurados tienen que pagar absolutamente nada más. Siguiente, por favor. Aquí podéis ver algunas fotos del Hospital Alberto Barton de Callao y en la próxima diapositiva vais a poder ver algunas fotos del Hospital Guillermo Kellin de Villa María del Triunfo. La foto de arriba a la derecha es el call center, que está formado principalmente por 40 personas con discapacidad que hacen un trabajo muy bueno, muy profesional y que nos están ayudando a que haya mucha más satisfacción por parte de los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado, el modelo APP en salud es de propiedad pública, la financiación ha sido pública, el control siempre va a ser público y únicamente la prestación es privada. Por eso siempre decimos que no se pierde el carácter público de los proyectos. Más bien al contrario, solamente la gestión es privada, no hay absolutamente ningún tipo de privatización de la sanidad, como hemos escuchado en tantas ocasiones. Los pacientes van a hospitales de salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenéis algunos datos de actividad. Esta es la actividad que ha habido en cada uno de los complejos durante todo el año 2019. Consultas médicas, como veis, hemos hecho más de 1,5 millones entre ambos complejos. Si podéis ver, el dato de abajo es solo las consultas del policlínico. Como veis, es aproximadamente la mitad de las consultas totales y esto va a ser muy importante en nuestro modelo, que está muy basado en la medicina de familia y por eso le damos tanta importancia a los policlínicos. A nivel de emergencias, tenemos aproximadamente 650.000 emergencias atendidas, hemos hecho cerca de 20.000 intervenciones quirúrgicas, ha habido aproximadamente 1.700.000 pruebas de laboratorio y una cifra preciosa, hemos atendido 4.000 partos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando iniciamos los proyectos, nos marcamos 4 objetivos prioritarios. Atención oportuna, calidad de la atención, seguridad del paciente y satisfacción del paciente. Vamos a ver una por una. Siguiente, por favor. Atención oportuna. ¿Qué significa? El paciente en el centro de la pirámide. Tenemos a un lado los recursos humanos y sin que suene de cliché ni muchísimo menos, es nuestro recurso más preciado. Nuestros colaboradores hacen un trabajo excepcional. Nosotros no les enseñamos medicina, no les enseñamos enfermería, eso lo aprenden en la universidad, pero sí les enseñamos un modelo de gestión diferente, lo hacemos una capacitación continua para enseñarles cómo queremos que atiendan a nuestros pacientes. Del otro lado, tenemos la tecnología tan sumamente importante para ir incorporando las novedades en salud y que realmente ha sido muy importante en estas fechas de coronavirus porque ya teníamos implementado prácticamente el teletrabajo, la telemedicina, la teleasistencia. Y encima, coronando esta pirámide, tenemos nuestro modelo de atención. Nuestro modelo de atención se basa en 2 premisas. Una, que es la prevención y el otro que es la atención primaria. La prevención es fundamental y es con lo que todo el mundo está encantado. Si hay prevención,
la gente se enferma menos, por lo cual el paciente está contento, el salud está contento y el privado está contento. Esa tiene que ser la base en la que partamos todos. Y luego la atención primaria, que es la puerta de entrada a los complejos. Nosotros tenemos aproximadamente el 70% de los médicos de familia del país. Le damos mucha importancia en los policlínicos que son de alta resolución, tienen laboratorio, tienen diagnóstico por imagen, para hacer un seguimiento intensivo del paciente. Solo cuando se necesite algún especialista es cuando el médico de familia va a derivar a esa persona al hospital y una vez que termine volverá de nuevo a su médico de familia que le va a guiar a lo largo de toda su vida clínica. Siguiente, por favor. También, como hemos dicho, atención oportuna es tecnología apropiada. Vamos a ir hablando de la tecnología a lo largo de toda la presentación. Aquí, por ejemplo, os presentamos los kioscos de atención. Todos conocemos casos de personas que tengan que ir o hayan tenido que ir en algún momento a hospitales públicos, hayan tenido que ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hacer colas, esperar para que a lo mejor te atiendan en la tarde. Aquí no, las citas se preprograman, tú llegas al hospital, vas a estos kioscos de atención y te dicen exactamente dónde tienes que ir, a qué consultorio, con qué doctor te vas a atender, por lo cual no es necesario que vengas más que 15 o 20 minutos antes. Siguiente, por favor. Atención oportuna también es bajar en la medida de lo posible el diferimiento de citas. Nosotros debemos tener un máximo diferimiento para una primera cita de 5 días. Estamos teniendo entre 3 y 5 días en promedio con un 80% de casos. Y las intervenciones quirúrgicas igual. Tenemos un promedio de espera para la programación de la cirugía de entre 16 y 17 días, que son cifras muy, muy buenas. Siguiente, por favor. Atención oportuna también implica un suministro de medicamentos cercano al 100%. Nosotros no podemos permitirnos tener ningún tipo de desabastecimiento. Tenemos una central de compras, logística y farmacia muy potente, muy desarrollada. Tenemos un centro logístico en Punta Hermosa que da cobertura a ambos complejos hospitalarios y también a algunas otras clínicas del país. Y también tenemos dentro de los complejos hospitalarios el sistema Kanban o sistema de doble cajón. Este sistema tiene cada material, cada medicamento, tiene un doble cajón. Cada uno de esos cajones tiene un stock promedio de 3-5 días. Cuando se agota ese cajón, se pone la ficha en la urna y se da la vuelta al cajón. Decimos que tienen todavía 3 o 5 días de stock, pero ya se ha avisado a logística que al día siguiente está reponiendo el segundo cajón. Así conseguimos que siempre esté abastecido y por eso es que tenemos un suministro superior al 99%. Siguiente, por favor. Calidad en la atención. Nosotros, desde el primer día, quisimos darle mucha calidad a los proyectos. Se ha venido trabajando en procedimientos, protocolos, todo para llevar, digamos, a intentar estandarizar a nivel internacional los complejos hospitalarios. Desde hace aproximadamente 2 años y medio decidimos contactar con Joint Commission International, que es la acreditadora de salud más importante y más reconocida del mundo, y hemos querido adaptar nuestros procedimientos a los suyos. Pues ya el año pasado, en el año 2019, conseguimos acreditar Joint Commission International a los 2 policlínicos, al Policlínico Alberto Barton y al Policlínico Guillermo Querín de la Fuente, y la atención domiciliaria de ambos hospitales. Habíamos previsto la visita de JCI para julio, para el mes próximo, para poder acreditar también en ambos hospitales. Lamentablemente, con la situación de coronavirus, hemos tenido que posponerlo para 2021, pero lo llevaremos a cabo. Siguiente, por favor. No solo eso, también hemos querido acreditar algunas áreas de los hospitales con la ISO 9001-2015 y actualmente tenemos 6 servicios acreditados. Siguiente, por favor.
Seguridad del paciente. La historia clínica electrónica probablemente es la más avanzada del país, está totalmente interconectada con todos los servicios y todos los sistemas de los complejos hospitalarios, está conectada con farmacia, con laboratorio, con diagnóstico por imagen, tiene firma digital del personal asistencial. Y no estamos hablando de que la historia clínica sea una mera base de datos, sino que realmente es muy completo y tiene toda la vida clínica del paciente. Por otro lado, tenemos a los pacientes de hemodiálisis, que son pacientes muy delicados, crónicos, que tienen que venir 3 veces a la semana, 4 horas al día, y por eso hemos querido darles mucha más seguridad. Tenemos los primeros equipos de hemodiálisis con el sistema Nexadia, que es una tarjeta inteligente con todos los datos personalizados de cada uno de los pacientes y que también está conectada con la historia clínica electrónica. Y luego, por otro lado, tenemos los laboratorios también más potentes del país y probablemente de los más potentes y de los más modernos de América Latina, totalmente automatizados con nuestro partner Unilabs. Son laboratorios que están dando, como habéis visto en las cifras anteriores, aproximadamente 1.700.000 pruebas al año y aún así apenas estaremos utilizando un 15-20% de su capacidad para que os podáis hacer una idea de la potencia que tienen. Siguiente, por favor. Satisfacción del paciente. Nosotros tenemos por contrato que cumplir 40 indicadores, tanto de satisfacción como de calidad, y esto se hace a través de una encuesta mensual que lleva a cabo la encuestadora independiente Arellano. Aquí hay algunos datos, por ejemplo, la satisfacción del usuario, que está entre el 80 y el 85%. Es un índice de satisfacción realmente alto, pero nosotros nos hemos marcado llegar por lo menos al 90%. El porcentaje de quejas, por ejemplo, en el contrato estipulaba que debía ser menor al 10% y estamos hablando que estamos en el rango del 0,01%. Este indicador es importante, pero para nosotros también lo es mucho el porcentaje de quejas resueltas. Nosotros debemos mantener satisfechos a los usuarios, debemos dar muy buena calidad, pero también es importante que si tenemos quejas seamos capaces de contestarlas, de resolverlas en la medida de lo posible y trabajar con el paciente para que no vuelva a suceder. Satisfacción al usuario al servicio quirúrgico, que está también ya en el 90% de los servicios, el de cirugía, que más satisfacción tiene. También tenemos como indicador de calidad la disponibilidad de medicamentos, que ya comentamos antes, que está en alrededor del 99%. Siguiente, por favor. Y para terminar con esta parte, quiero exponeros esta diapositiva que se preparó entre la Gerencia de Finanzas y la Gerencia General de Salud. Allá por el año 2015 estaba comparando nuestra cápita, la cápita de las APPs, con la cápita que vendría a ser de un hospital de nivel muy similar al nuestro, que es el Hospital 3 Suárez Angamos. Y con esto simplemente lo que queremos decir es que sí se puede dar calidad en la atención y seguridad al paciente a un costo razonable. Siguiente, por favor. ¿Cómo estamos enfrentando el COVID-19? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos designado un equipo director. Siguiente, por favor. Un equipo director que ya lo designamos en enero de este año porque sabíamos que iba a llegar también a Perú. Este equipo director está conformado por la gerencia asistencial, por los directores de ambos complejos hospitalarios y por un grupo de epidemiólogos y médicos ocupacionales. Se han ido trabajando procedimientos, procesos, planes de contingencias, de suministros básicos, todo para asegurar que la atención a los pacientes, aun cuando se pudiera haber sobrepasado nuestra capacidad, fuera buena. Estamos hablando que en el momento pico podemos haber tenido entre ambos complejos aproximadamente 410 pacientes y quiero recordaros que los complejos tienen 500 camas, ¿no? Y que además tienen toda la operación regular, por lo cual os podéis imaginar el grado de trabajo que ha conllevado todo esto. Por otro lado, activamos el Plan de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, el SPI, que contempla flujos, procedimientos y atención diferenciada.
para prevenir que se propaguen enfermedades infectocontagiosas. Aquí ya teníamos experiencia previa en hacerlo porque el Hospital Barbón está en Callao, muy cerca del aeropuerto, por lo cual ya se tuvo que activar previamente, y el Hospital Kelly lo tuvo que hacer en el trabajo de Joint Commission International. Por otro lado, se habilitó el triaje respiratorio diferenciado fuera en el ingreso de los hospitales para diferenciar los pacientes que tuvieran sintomatología respiratoria y dirigirlos a un área de aislamiento temprano y así recibir atención preferencial. Hemos implementado también estrategias de trabajo remoto. Como os comentaba, la tecnología es sumamente importante y ya lo veníamos trabajando para dar teleasistencia, teletrabajo, telemedicina, y hemos tenido que reforzar el call center ya que ha habido mucha más demanda de información y queríamos limitar los horarios de visita a los hospitales debido a la pandemia. El personal de call center, no obstante, sí ha podido trabajar desde casa, haciendo teletrabajo, ya fuera con sus celulares o con sus laptops. Siguiente, por favor. ¿Qué otros casos de éxito tenemos? Tenemos también apps, otras apps. Tenemos app de Bata Verde, la gestión del Instituto del Niño de San Borja, que es la provisión de ciertos servicios de Bata Gris y Bata Verde. Está conformado por las empresas Synlab, Ibermansa y Mediterránea y está siendo un modelo bastante exitoso. Tenemos también la app especializada de Salog, que presta servicios de almacenamiento, distribución y entregas de materiales, tanto en almacén como en farmacia, en Lima y en Callao. Y tenemos también otra app de Bata Blanca, que es la Torre Treca, y que probablemente en las próximas semanas o en los próximos meses iniciará obra y contará con 160 consultorios para consulta externa, lectura de imágenes y exámenes de riesgo quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir sobre las apps, primero vamos a comentar algunas ventajas. Las apps permiten al Estado traer empresas internacionales que tengan unos modelos de gestión muy competitivos, que tengan mucho know-how para prestar sus servicios, que traigan tecnología de punta y que puedan aportar su propio financiamiento. En los contratos apps se establecen mínimos de calidad que hay que cumplirlos y se van a supervisar para garantizar su correcta ejecución. Por otro lado, como hemos comentado antes, se generan muchos incentivos para el enfoque preventivo en la salud. Se garantiza el uso eficiente de los recursos porque la cápita es fija y solamente se puede tener beneficio en el caso de que se sea eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia en los recursos, no estamos hablando, como hemos escuchado algunos en distintas ocasiones, de hacer las cirugías más cortas o entregar menos medicinas. Eso no es eficiencia porque eso va a hacer que la persona tenga que volver, pueda estar peor o incluso se pueda volver un paciente crónico. Eficiencia es trabajar mejor y con calidad. Y en último lugar, también como ventaja, impulsar la innovación e incorporar equipo y tecnología de punta. Nosotros todos los años hacemos inversiones en equipamiento y en tecnología para poder ser más eficientes en nuestro rendimiento. Pero por otro lado, ¿qué se necesita para que las apps funcionen? En primer lugar, que haya muchísima agilidad en la etapa de formulación. Estamos hablando de que solo esa etapa que es previa al inicio de la obra puede llevar 6 a 8 años. Esto hace que tanto el Estado como las empresas privadas puedan perder el interés en llevar adelante apps. También es necesario que haya un compromiso a todo nivel, tanto público como privado, con el modelo, que el contrato sea sólido, pero sea flexible. Seguro que a ninguno de vosotros os gustaría ir a un hospital que os están tratando hoy como lo hubieran hecho hace 25 años. La salud es dinámica, hay innovaciones y queréis que eso se vea reflejado en el hospital o en el policlínico al que veis. Por eso el contrato debe ser flexible, no para que haya más costos, no para subir la cápita, sino para poder hacer cambios. Y para eso también es necesario que haya mucho dinamismo en las decisiones. Por supuesto, una visión compartida a largo plazo, porque estamos hablando de contratos a 20, 30 o hasta 50 años. Siguiente, por favor.
¿Qué otros mecanismos tenemos? Siguiente, por favor. Tenemos la licitación pública tradicional que todos conocemos, no me voy a detener en ella, pero sí quiero hablar de dos desventajas específicas. La primera es que la licitación pública se basa en infraestructura y equipamiento. No se basa en la salud, no se basa en la gestión, es una mera licitación de ladrillos, de infraestructura, de equipamiento, y luego vamos a tener que hacerlo al revés, basar la gestión de la salud en esa infraestructura que tenemos. Por otro lado, es un mecanismo realmente muy poco ágil. Son sistemas que pueden tardar varios meses y en ocasiones varios años en concluir, y como nos recordaba Camilo Carrillo el otro día en un artículo en Gestión, hay un promedio de 160 días solo para la adjudicación. Siguiente, por favor. Tenemos muchos otros instrumentos de gestión, no me voy a detener en ellos. Están los contratos PNIC, está PMO, están los diálogos macrorregionales de planeación, está el BIM, Building Information Modeling. Quizás el que está ahora mucho más de moda es la PMO, el Project Management Office. ¿Por qué? Porque ha sido muy exitoso en los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, que han sido realmente exitosos. Siguiente, por favor. Ya para terminar, queremos haceros una propuesta, que son los contratos Take or Pay. ¿Por qué? Porque son contratos que se basan en el nivel de servicio, que, como decíamos, debe ser mucho más prioritario que enfocarse en infraestructura. Siguiente, por favor. Estos contratos, el Estado lo que hace es adquirir un servicio, pues en un producto, a un precio fijado. Es decir, el Estado lo que hace es identificar una brecha de salud, define cuál es la población a la que quiere llegar y con eso puede definir una cartera de servicios y un nivel de servicio y de calidad que quiere tener como estándar. Es entonces cuando el Estado va a licitar esa compra y va a ser el privado el que va a diseñar el hospital, lo va a financiar, lo va a construir con miras a ese contrato que ha firmado. Este es un modelo bastante exitoso en otras áreas, como pueda ser el área de energía, y tiene varias ventajas que vamos a ver en la siguiente lámina. Son ventajas que realmente vendrían a ser muy similares a las ventajas que tienen los contratos APPs. Siguiente, por favor. Tiene un esquema que se centra, como hemos dicho, en la salud y no en la infraestructura y el equipamiento. Tiene una atención oportuna, es decir, el contrato ya rige lo que van a ser todos los estándares de calidad que va a tener. Se traslada una buena parte de los riesgos al privado. Hay un menor margen de actos de corrupción que los que puedan tener, por ejemplo, la licitación pública, los macroproyectos, que ya sabemos que ha ocurrido, y tiende a una reducción en los costes. Como hemos dicho, la cápita se mantiene a lo largo del tiempo y es el privado el que tiene que ser eficiente. Aquí lo que sí podemos hablar a lo mejor es de una ventaja adicional a las APPs, y es que se reducen los plazos previos a la entrada en operación. ¿Por qué? Porque al no ser una construcción pública, un equipamiento público, no es necesario que la etapa de formulación sea larga, ni siquiera que haya una supervisión tan sumamente estricta ni de la obra ni del equipamiento. Lo importante se va a centrar en que el privado cumpla con los estándares de salud que se han solicitado en el contrato. Siguiente, por favor. Ya para terminar, quería poneros esta frase de Amartya Sen, economista, premio Nobel, que dice que el índice de desarrollo humano se puede calcular en la medida en que todas las personas puedan conseguir sus objetivos en la vida. Y sin duda, esto no va a ser posible si no hay una buena alimentación, si no hay una buena educación y si no hay una buena salud. Sin los servicios básicos, esto no va a ser posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora le damos la bienvenida a nuestro panelista invitado, Pablo Lavado. Adelante, Pablo. Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación para dialogar con respecto a este tema. Muchas gracias, Daniel, por la presentación también que has hecho. Eh, creo que el hecho de que estamos viviendo esta pandemia en el Perú ha reflejado de manera mucho más tangible las necesidades eh, que tiene la salud pública en el Perú. Necesidades que tienen distintas causas. Entre una de ellas es una falta de gestión de los servicios de salud. Eh, Hace años hicimos un estudio acerca de cómo era la gestión en los hospitales en Lima Metropolitana y encontramos que el 24% del costo de una atención, de una consulta, era puro gasto administrativo, ¿no? Cuando el benchmark en una institución debería estar alrededor pues, de 10% como mucho. Entonces estamos hablando de un 14% que es, podríamos decir que es grasa. En ese contexto aparecen las asociaciones público-privadas que se caracterizan por eh, ofrecer algo con la gestión de un privado de una manera más eficiente. Y que en la historia de las asociaciones público-privadas empezó ofreciendo infraestructura y equipamiento, y tal como lo ha dicho Daniel, en particular en el sector salud, esta asociación debe estar centrada en el índice de servicialidad, de en qué tan satisfecho, en qué tan oportuna y qué tan efectiva es la provisión de la atención de salud de estas asociaciones público-privadas. Y se ha hablado y hasta se ha satanizado el tema de las APPs, catalogándolas de una suerte de privatización de la salud. Lo que, más allá de hipótesis, ideologías, pensamientos, tenemos que basarnos en evidencia. Y para basarnos en evidencia, lo que tendríamos que hacer es una evaluación de impacto de lo que ha significado una APP. Y de lo que tenemos en la mano, y en particular para el caso peruano, hay una evaluación de impacto de uno de los casos que mencionó Daniel, que es el caso de Saló, eh, por un profesor de una prestigiosa universidad, la Universidad de Berkeley, en donde menciona que esta APP está enfocada en la logística de los medicamentos para la salud en Lima Metropolitana, y lo que menciona es que la disponibilidad y la entrega de los medicamentos a los pacientes es sumamente superior a un escenario contrafactual, a un establecimiento de salud similar, a un servicio, perdón, similar al que ofrece Salog, pero administrado por el mismo salud. Entonces, vemos que la evidencia demuestra que estas APPs parece ser que son efectivas, son buenas para atender este servicio. En ese sentido, entonces, hay unos retos que enfrenta la salud el sector público, y también hay unos retos que enfrenta el sector privado. Con respecto a los retos que enfrenta el sector público, el principal reto es acortar los tiempos en términos de formulación, adjudicación y poner en marcha estas asociaciones público-privadas. Yo recuerdo que cuando estaba en el Ministerio de Salud nos presentamos ante Proinversión para desarrollar y empujar estas asociaciones, y Proinversión nos decía que el horizonte de tiempo para implementar estas APPs demoraba por lo menos 4 años. Entonces, cuando uno se enfrenta como hacedor de política a, a este
intervalo de tiempo tan grande, pues empieza a buscar, como dice Daniel, otras alternativas. Y esto lo que debería llevar a pensar al Estado es que fortalecer Proinversión y el mismo Ministerio de Salud en términos de cómo manejar, cómo administrar, cómo desarrollar este tipo de contratos. No son contratos en el que el sector público tiene expertise precisamente, pero que debería desarrollar, fortalecer y asesorarse para que estos mecanismos sean mucho más ágiles. Otro de los retos que el sector público debe evaluar en términos de estas APPs en salud es desarrollar más APPs en nuestras regiones. Ya hemos visto que en nuestras regiones hay una descoordinación profunda entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Y además los gobiernos regionales destinan poca porción de su presupuesto al sector salud, ¿no? Siendo entonces, por un lado, ineficientes y por otro lado, con poco capacidad de financiar la atención de salud en las regiones. Estos esquemas APP se debe empezar a explotar en las regiones para el desarrollo no solamente de hospitales, sino también eh, enfatizando la prevención y el fortalecimiento de primer nivel. Esto quiere decir entonces que las APPs no solamente deben estar pensadas en términos de hospitales de complejidad, sino también en toda la red asistencial, en todos los niveles, desde el primer nivel de atención, que es donde se deben empezar a poner más punche para disminuir los costos de atención en el Perú. Y también otro espacio en donde se pueden utilizar estas APPs es en estos servicios especializados como el caso de Saloj, pero se pueden también utilizar en los servicios médicos de apoyo en términos al diagnóstico, en laboratorio, imágenes, ¿no? Eh, esto podría ayudar, esto ayudaría a agilizar la atención en salud en toda la red asistencial. Pero también hay un reto por el lado de el sector privado. Por el lado del sector privado, eh, yo creo que, como bien lo mostró Daniel, se debe poner mucho más esfuerzo en mostrar los buenos indicadores que se consiguen a partir de esta gestión. Indicadores en términos de prevención, de atención, de uso de camas hospitalarias, etcétera, de tal forma que, y además con el uso de la tecnología se pueden generar indicadores eh, en todo el proceso de la atención y que darían luces acerca de lo beneficioso que son estas asociaciones público-privadas. Y además de esta información, y así como esta evaluación de impacto que les conté al principio, eh, enfatizar y mejorar esta capacidad comunicacional por parte de la gestión privada en términos de lo beneficioso que es. Estos indicadores de satisfacción del cliente, de satisfacción del paciente, de satisfacción del peruano, son aquellos que se deben mostrar de tal forma que se resalte las ventajas de estas asociaciones. Y además no solamente mostrar la satisfacción de los pacientes, sino también se podría mostrar la satisfacción de los colaboradores dentro de los hospitales gestionados por APPs, la satisfacción de los médicos, la satisfacción de los profesionales de salud,
y eso le va a dar un valor agregado al tema comunicacional. Es importante entonces entender que, como todo en la vida, probablemente las APPs también tengan limitaciones, pero la evidencia nos muestra que más son las ventajas y los beneficios que podemos obtener a partir de asociaciones público-privadas en el sector salud, en comparación a lo que podemos apreciar y observar en el presente en cuanto a la situación de nuestra salud pública. El mensaje clave que nos brinda Daniel y que yo creo que debemos explotar es el de colaborar. Esta situación de pandemia de COVID-19 se ha mostrado que se necesita mucha más colaboración público-privada. El privado, por un lado, el sector público puede llegar, está más cerca del paciente, del peruano. Por otro lado, el sector privado provee de mecanismos eficientes para la gestión de la salud de los peruanos. Estas dos fuerzas deben colaborar mejor y yo creo que el sector público debe empezar a mirar, a fortalecer, a agilizar y aprovechar esta colaboración público-privada para el mejoramiento de la salud pública en el país. Y por supuesto, contextualizando a cada una de las situaciones en las que nos vamos enfrentando. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a comentar en esta oportunidad. Muchas gracias, Pablo. A continuación, los comentarios de Daniel Querub. Pues muy bien, muchas gracias, Pablo. Muy bien complementado. No tengo mucho más que añadir. Quizás hablar un poco más, como ha hecho Pablo, de asociaciones público-privadas más especializadas, ¿no? Como es el caso de SALOC. Se ha presentado una, como os decía, de gestión de residuos sólidos, que también podría salir adelante, y hay distintos servicios que efectivamente se podrían centralizar. Yo ponía antes el ejemplo, quizás no profundicé demasiado, en el laboratorio que tenemos en cada uno de los complejos hospitalarios. Estos laboratorios, por ejemplo, están aproximadamente al 15% de uso, tienen una capacidad sobrante del 85%, y en otros países lo que se hace es hacer una gestión centralizada de estos servicios, como pueda ser el de laboratorio, que un laboratorio pueda dar servicios a toda una red de hospitales. Lo mismo podría pasar con diagnóstico por imagen, ¿no? Se podría hacer un trabajo de telediagnóstico para no tener que tener personal en cada uno de los complejos, simplemente habría que digitalizar los equipos. Y como esto podemos hablar de muchos casos más. Quizás esto es mucho más rápido para parte de la infraestructura que no está todavía en marcha, se podría hacer a través de estos mecanismos, y en caso ya más a largo plazo, pues sí habría que ver otros sistemas, como pueda ser las APPs, como pueda ser los contratos take or pay o los distintos PMOs que hemos comentado anteriormente. Entonces, no es que haya un modelo bueno y un modelo malo, no, las APPs no son la solución para absolutamente todos los problemas, ni tienen que estar satanizadas, como efectivamente ha dicho Pablo, que a veces lo están. Las APPs son buenas, pueden ayudar mucho en el marco de la salud, pero tienen que trabajar de la mano de otros proyectos, ¿no? Yo creo que básicamente esa sería un poco mi complemento. No sé si queréis que pasemos a las preguntas. Así es. Daniel, en este momento encontramos algunas preguntas en el chat. No sé si logras visualizarlas. Sí.
¿Cuál es la principal traba para seguir realizando proyectos de APP? Bueno, creo que esta no es la primera. Tenemos, ¿cuáles son las principales dificultades que han enfrentado en el desarrollo de estas APPs? Bueno, en nuestro caso concreto han sido las primeras APPs de salud, no solamente de modelo bata blanca, sino en general, por lo cual nos ha tocado, como se dice en Perú, pagar el derecho de piso, ¿no? Al principio había mucho escepticismo, el proyecto ha funcionado bien en otros países, pero que todavía era muy desconocida en Perú y en general en América Latina. Entonces, eso ha hecho que este escepticismo haya estado bastante presente en los primeros años, pero creemos que poco a poco, con el trabajo que se está desarrollando, pues ha ido desapareciendo, ¿no? Al final, estamos hablando de una asociación. Ahí quizás todavía el Estado no siempre tiene claro que aquí no hablamos de un contrato tradicional proveedor-cliente, sino que hablamos de dos socios que están dirigiéndose por la misma carretera, ¿no? Y tenemos los mismos objetivos y tenemos las mismas ambiciones de calidad, justamente en ese aspecto que tenemos que apoyarnos más, no solamente, digamos, trabajar con ese instinto que muchas veces tienen los funcionarios de estar supervisando, sino de ver soluciones conjuntas, ¿no? Prácticamente esas han sido las principales dificultades a las que nos hemos ido enfrentando. Ha habido muchos cambios en las administraciones, por lo cual hay que estar explicando siempre de nuevo el modelo y enseñando un poco cómo queremos desarrollarlos, pero sí creemos que nos hemos ido ganando a lo largo de estos años, 10 años desde que se firmó el contrato y 6 desde que inició la operación, la confianza de salud y se está trabajando desde luego mucho mejor que antes. La idea es que los ingresos cubran las operaciones. Si no los cubren, pues obviamente, como en cualquier contrato, sea de APP o no sea de APP, hay unas cláusulas de equilibrio económico que hay que analizarlas y hay que trabajarlas para ver si efectivamente esa cápita no fuera suficiente. Es verdad que hemos tenido años en los cuales hemos estado muy cerca del break-even, hemos conseguido ser más eficientes, no es el caso de estos últimos 2 años. Luego salen circunstancias excepcionales, como puede ser ahora con el coronavirus, en el cual pues hemos tenido que hacer inversiones y compras adicionales, ¿no? Para poder mantener sobre todo a nuestro equipo bien protegido, a nuestro equipo humano bien protegido en los complejos y a los pacientes de la mejor manera. Y sin tener que llegar al límite de desabastecimiento. Bien es cierto que ya han pasado 3 meses y tenemos que seguir con las compras, pero lo hacemos con total confianza de que estamos trabajando bien y de que esperamos que poco a poco esta situación excepcional ya vaya remitiendo. La principal trama para seguir realizando los proyectos, yo entiendo que es lo que decía antes, ¿no? La etapa de formulación. Estamos hablando que cuando el proyecto llega a Proinversión, no significa que Proinversión avance, tome decisiones hasta llegar a la licitación, sino que tiene que estar entablando conversaciones con, como decía, con el MINSA, con su salud, con la Contraloría, con el MEF. Entonces, esto lo hace realmente complicado, largo, todo el mundo pone sus coletillas, sus comentarios. Finalmente, pues cuando aquí el gobierno es de 5 años y los gobiernos regionales son de 4, pues, y solo la etapa de formulación te puede llevar 6, 8 años, pues es verdad que muchas veces tanto el Estado como las empresas públicas pues pierden el interés, ¿no? Y es esa parte de formulación la que hay que intentar que sea mucho más ágil para que realmente las APPs vuelvan a ser llamativas como eran antes, ¿no? El mecanismo de iniciativa privada autosostenible sí se ha utilizado. En las ventanas entre 2014 y 2016 se presentaron cientos de iniciativas privadas, tanto cofinanciadas al 100%, cofinanciadas en un porcentaje más bajo o autosostenibles. El problema es que aproximadamente el 90%, y no tenemos los datos exactos porque rige por principios de confidencialidad,
pero sí se presentaron bastantes iniciativas autosostenibles que tampoco consiguieron avanzar y por el camino se han ido cayendo, ¿no? Finalmente, esa ventana, si no estoy equivocado, solamente una se ha licitado y se ha conseguido firmar el contrato, no es de salud, y el resto siguen en etapa de formulación avanzando. Si la empresa no recauda lo proyectado, la empresa no tiene que recaudar. El que recauda es el seguro social a través de un fideicomiso que está en un contrato con las sociedades operadoras, tanto de nuestros complejos hospitalarios como del proyecto de Salou y del proyecto de Torre Trecca, y es el que va haciendo los pagos mensualmente para llegar a la capita anual. Los obstáculos, es lo que he comentado, para seguir desarrollando más proyectos, los que he comentado previamente, ¿no? De tener tantos ministerios opinando sobre lo mismo y la lentitud y sobre todo los temores, ¿no? Los temores que son comprensibles en los funcionarios de firmar algo, que es algo que sabemos todos que nos encontramos, ¿no? ¿Existe en el país un análisis de redes hospitalarias para una visión de intervenir con APPs de bata gris, verde o blanco? Bueno, tan específicamente, sin intervenirlas con APPs de bata gris, bata verde o bata blanca, no creo que haya un análisis. Hay muchos análisis de la brecha de infraestructura, AFIN, la Universidad del Pacífico han hecho bastantes análisis, o sea, los datos están. Ahí un poco nuestra recomendación sería que en hospitales ya existentes sería conveniente no trabajar tanto la bata blanca o la bata verde, ¿no? Porque ya son hospitales que ya tienen unos años, tienen una forma de trabajo y que llegue el privado, lo cambie, podría ser realmente complicado, ¿no? Entonces, lo que sí ha sacado el MINSA han sido unos principios para ver la posibilidad de ceder al privado algunos hospitales o algunos centros en formato de bata gris para poder manejarlo, que es principalmente la parte del mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento biomédico y algunos otros servicios. No sé, Pablo, si me quieres acompañar con alguna de las preguntas, algo que quieras. Sí, yo quisiera dar la perspectiva desde adentro de la oportunidad que estuve en el MINSA, y uno de los principales obstáculos, además de lo que ya mencionaste y que observé muy de cerca, era la poca disponibilidad que había, no por parte del Ministerio de Salud, sino también que venía por parte de las unidades ejecutoras que tenían que eh, eh, juntar la información para enviarla a proinversión. Entonces, y además, no solamente en Lima, sino también en las regiones. Este tipo de obstáculo hacía que todo fuese más lento. Había también un tema de conflicto interno en las unidades ejecutoras. Entonces, ese aspecto que menciona Daniel, con saber cómo utilizar las asociaciones público-privadas en hospitales ya existentes, ir por servicios auxiliares o quizá ofrecer servicios médicos de apoyo es una solución. Pensemos y la oportunidad de gestionar nuevos hospitales, sobre todo en las regiones del país. Y no hay que pensar que el privado nunca pierde, porque de nuevo, viéndolo desde adentro, ustedes podrían hacer el análisis presupuestal de los hospitales públicos, y si hicieran el análisis presupuestal de los hospitales públicos, se darían cuenta pues, que hay un montón de presupuesto que el paciente no observa en términos de bienes y servicios, no observa en términos de medicamentos, no observa en términos de insumos médicos y finalmente no observa en términos de efectividad en la resolución de los problemas de salud. ¿Y quién paga entonces las atenciones adicionales? ¿Quién paga los sobrecostos de la falta de medicamentos? ¿Quién paga
el hecho de que se tengan que tomar imágenes fuera del hospital público. Tendrían que ir, o lo paga el Estado con mayor presupuesto, y dándole más dinero a una maquinaria que ya de por sí es ineficiente, o lo paga el mismo ciudadano teniendo que acudir a servicios fuera del sector, fuera del hospital, para adquirir medicamentos, imágenes, exámenes de laboratorio. Entonces, aquí no, yo creo que no no es pensar solamente en términos de qué es lo que se lleva el privado, sino es pensar en términos de costo-beneficio, ¿no? Y el beneficio es la atención del paciente, el servicio al paciente, sujeto a un costo. ¿Quién es más eficiente dando ese servicio? Bueno, el que sea más eficiente que lo dé. También hay hospitales que son más eficientes que otros, hay una heterogeneidad de atención en los hospitales. Aquí lo que se está explorando es utilizar la capacidad de gestión del sector privado para ofrecer un servicio de mayor calidad donde el sector público no lo puede ofrecer. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo también con lo que comentas. Siguiendo con algunas preguntas, yo hasta que me frenen no tengo problema. Tengo entendido que el gremio médico obstaculiza el desarrollo de más APPs. Bueno, no sé si obstaculiza o no. Nosotros sí hemos hablado con distintos gremios. De hecho, nosotros tenemos muchos médicos, ¿no?, trabajando con nosotros que están en nómina privada, porque así es la bata blanca. Yo creo que hay mucho desconocimiento, hay mucho temor por la privatización de la sanidad, por hacer las cosas diferentes. Si me van a comparar con vosotros, es que vosotros tenéis más recursos. Pero no sé si obstaculizan o no. Desde luego nosotros sí hemos querido enseñar de forma muy abierta los complejos hospitalarios a distintos gremios médicos. Incluso hemos tenido en su momento, hace ya varios años, presentaciones a Sinansop para que conozcan el modelo, que vean que simplemente son dos complejos hospitalarios más, que están dando cobertura también para los pacientes de una manera diferente, eso sí nos gusta decirlo. Creemos que con mucha alta calidad, con seguridad del paciente, y bueno, para que lo conozcan y en la medida que podamos compartir con ellos nuestro modelo y que también ellos puedan trabajar de esa manera. Hay un tema ahí también de recursos humanos, de economía política, ¿no? Los recursos humanos en el sector público también están, hay de todo tipo, ¿no? Lo que pasa es que hay un sector pequeño, pero que también lo que lo que quiere es tratar de preservar cierta generación de renta dentro del sector público. No obstante, también hay un grupo muy grande de profesionales de salud que ven con buenos ojos el tema de la colaboración público-privada. En ese sentido, entonces, lo que hay que empezar a generar no es pensar que esta colaboración tiene que darse porque hay algunos algunos trabajadores que están a favor o en contra. Yo creo que lo que hay que empezar a generar es una conciencia por parte del paciente, por dar información al paciente para que el paciente decida, elija y exija este tipo de atenciones, y que probablemente se puedan dar mejor y de manera eficiente con una colaboración público-privada. Esa es la idea, efectivamente.
Más preguntas sobre hemodiálisis, sobre laboratorios. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, aparte de una zona de equipamiento de hemodiálisis en los complejos hospitalarios, también tenemos 2 clínicas especializadas en hemodiálisis trabajando al 100% para los complejos hospitalarios. Estamos atendiendo aproximadamente a 350 personas que necesitan de hemodiálisis, y también tenemos personas a los que ya estamos trabajando diálisis peritoneal. Tema de laboratorio, nosotros sí conocemos que hubo una iniciativa privada, también hace aproximadamente 10 años, para montar un laboratorio central para salud, que en su momento sí estuvo avanzando, finalmente se desechó. Nosotros lo que sí le hemos comentado a salud es que los laboratorios centrales ya los tienen, porque ya en los complejos están. No necesitan invertir en infraestructura, no necesitan invertir en equipamiento, ya los tienen una capacidad sobrante del 85% y está justamente para poder utilizarla en otros hospitales, en otros centros de atención primaria de salud, del MINSA o de cualquier otro organismo. De hecho, estuvimos a punto de firmar un contrato que, una vez más, por temas burocráticos no se pudo firmar, ¿no? Eso es un poco lo que hablábamos antes de la agilidad con el sector público, que siempre está ahí, pero está para poder ser utilizado. Si las APPs en Perú están sobrereguladas, bueno, yo creo que, si me lo permitís, en Perú está sobreregulado absolutamente todo. No las APPs, sino cualquier transacción con el Estado. Ahí seguro, Pablo, que tienes mucho que aportar tú. Bueno, definitivamente hay una sobreregulación en el Perú en todo ámbito, y en el ámbito de salud en particular. Hay requisitos que se les pide a los establecimientos de salud, tanto públicos privados, que no son inaplicables por un tema de contexto y por un tema de tecnología, y de restricción presupuestaria también. Y además, pues, esta regulación también proviene de mucho espíritu populista que observamos que viene por distintos frentes, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Salud debería fomentar y desarrollar todo un análisis de calidad regulatoria y empezar a desechar y a ya dejar inhabilitadas algunas normas que están generando además cuellos de botellas, no solamente dentro del sector público, sino también, no solamente, perdón, en el sector privado, sino también dentro del sector público, y que finalmente son inaplicables, ¿no? Así es. Luego esta pregunta también muy interesante: ¿cuánto tiempo demora estructurar APPs? Es que realmente a día de hoy no lo sabemos, porque cuando os he presentado el cuadro de los 7 proyectos priorizados de salud en proinversión, todos siguen en etapa de formulación o en etapa de promoción. Ninguno ha llegado todavía ni siquiera a la licitación previa a la infraestructura, por lo cual realmente lo que podemos decir es que llevan 6 o 7 años ya en esa etapa, pero no sabemos hasta cuándo. Y ahora sí sabemos que como mínimo va a ser hasta 2021. Entonces, podemos hablar de 7 años, pero pueden ser 8, pueden ser 9, esperemos que no sean más, pero podría ser. Aquí, uno de los problemas que yo encuentro y que hemos comentado antes es que Proinversión no tiene las herramientas para tomar decisiones. Cada vez más se le está dando un rol de intermediario, ¿no? De preguntar a uno, preguntar a otro, tratar, digamos, de tener todas las respuestas para presentárselas al privado, volver otra vez de nuevo, volver a preguntar a los distintos sectores. Entonces, mientras siga este rol de intermediario y sean todos los demás
entes del Estado que tengan que estar dando su opinión, por más que se intente reformar InvertiPE, Proinversión, mientras no se le dé herramientas para tomar decisiones a una sola entidad, Proinversión en este caso, no va a avanzar más rápido, no va a ser posible y vamos a seguir teniendo etapas de formulación largas, ¿no? Ahí un poco, insisto, en los contratos take or pay, que se saltarían una buena parte de esta etapa de formulación porque sería una infraestructura y un equipamiento privado y simplemente lo que habría con la entidad sería un contrato para la gestión de los proyectos de salud, para la gestión de la bata blanca, de la bata verde o de la que corresponda, ¿no? En tu experiencia, ¿qué se necesita para tener un modelo APP en salud que sea bata blanca y en general la operación y mantenimiento? Bueno, yo creo que para que sea bata blanca es indispensable, y es mi entender, que sea un hospital nuevo. Como decía antes, y como también ha recalcado Pablo, no es conveniente que un hospital que ya tiene unos años trabajándose, de repente se le pase a una estructura de gestión privada, de bata blanca, en la cual pues vaya a cambiar, digamos, la forma de trabajar que tienen y muchas veces pues eso es complicado, probablemente no tengan historia clínica electrónica, la sigan teniendo manual, entonces la verdad muchas veces es más sencillo y me permitiría decir incluso más barato empezar desde cero que tratar de reformar, digamos, un hospital que pueda tener ya 30, 40 años de historia y tratar de pasarlo al privado, porque probablemente habrá mucha más confrontación y será mucho más difícil de gestionar. No sé, Pablo, si estarías de acuerdo conmigo, y a lo mejor ahí lo que habría que hacer es más bien trabajar la bata gris para asegurar tener un buen mantenimiento, tanto la infraestructura, el equipamiento y todos esos otros servicios que hemos comentado antes de cara, digamos, al bienestar de los asegurados o de los pacientes. IBETE tiene proyección de realizar otra inversión en salud, gestión bata blanca en Perú. Sí, por supuesto que sí. Nosotros en estas ventanas que se presentaron de iniciativas privadas cofinanciadas, presentamos un total de 7 proyectos, de los cuales 4 eran en salud. De hecho, todos los proyectos que presentamos eran fuera de Lima, eran en regiones, en Arequipa, en Ancash, justamente porque somos convencidos de que fuera de Lima hay mucha más necesidad de mejorar la atención en salud, ¿no? Entonces, habíamos empezado incluso a trabajar con distintas universidades, con fundaciones, para poder llevar una salud de calidad también a las distintas regiones. Lamentablemente, no pudo ser. Todas las iniciativas de salud que presentamos se cayeron, igual que una amplia mayoría de las que se presentaron en ese modelo, en ese momento. ¿Cómo prevén no caer en la gestión peruana, sino más bien impulsar el know-how de las APPs en los trabajadores? Bueno, eso lo teníamos claro desde el principio. Yo insisto que nosotros no tenemos que enseñar medicina, no tenemos que enseñar enfermería. Nosotros tenemos aquí en Perú un personal asistencial muy bien preparado. Nosotros lo que estamos haciendo una capacitación continua es para el modelo que os hemos presentado, sí que no vamos a cejar en nuestro empeño, vamos a seguir trabajándolo. Nosotros, de hecho, tenemos al 100% de todo el personal que trabaja en los complejos hospitalarios en planilla. Los tenemos cobrando, en todos los casos, un sueldo fijo. Para la parte asistencial también tienen una parte variable y vamos a seguir fomentando, ¿no? Un poco intentar enseñar, presentar por lo menos este modelo, ¿no?, al resto de los organismos públicos para que puedan ver y quizás podamos tener muchas formas de trabajar en común, ¿no? Y de hecho, si siguiéramos teniendo nuevas APPs
de salud, ¿no? Si pudiéramos conseguir nuevos proyectos, sin duda en ese aspecto lo trabajaríamos de la misma manera. Falta mayor difusión de las ventajas que ofrece las APP versus construcción de hospitales bajo ley de contrataciones. Bueno, aquí me tenéis, somos muchos los que sí somos unos convencidos que es importante fomentar más la gestión de salud versus la contratación pura y dura de ley de contrataciones. Os pongo un ejemplo nuestro actual propio, ¿no? Nosotros, y que está ahora en prensa quizás, nosotros estamos construyendo el hospital de Pacasmayo, ¿no? Y es verdad que ha salido mucho en prensa, que no se puede poner en marcha justamente con el coronavirus porque no se ha terminado la obra. La obra está prácticamente acabada, está en un 99,4% de avance. El problema es que solo se ha licitado la construcción. Todavía no se ha licitado el equipamiento. Entonces, lo que queda simplemente es probar algunos equipos, pero claro, no se puede poner en marcha un hospital cuando ni siquiera está el equipamiento. El hospital está completamente vacío porque solamente se licitó una parte, que era la de construcción, y no, como habitualmente ya sí se venía haciendo, un llave en mano. Entonces, esto es pues, los problemas que vienen con la etapa de formulación, en la etapa de construcción, en la etapa de equipamiento, cuando nos basamos únicamente en la ley de contrataciones del Estado, en licitaciones públicas que están basadas en infraestructura y equipamiento. Yo agregaría a eso después cómo llenarlo de profesionales de salud, ¿no? Estamos pensando en construir, hay un estudio importante que menciona de que también la construcción, en los últimos 10 años se ha invertido mucho en infraestructura hospitalaria, pero sin necesariamente pensar en su equipamiento y en su, no solamente en términos de equipo biomédico, sino también en profesionales de salud, ¿no? En ese sentido, y rescatando este comentario sobre las ventajas, es muy importante y acá en la confianza y transparencia con la que estamos hablando con Daniel, es que las asociaciones, las APPs, la parte de la gestión privada tiene que poner mucho esfuerzo en recolectar esa información y trabajar con entidades independientes que pueden ser universidades y que demuestren de manera imparcial, si, con evidencia, con números, si esta gestión ha tenido efectos positivos o efectos negativos, ¿no? Esta generación de evidencia tiene que fortalecerse en el caso peruano. Sí, pero cada vez empieza a haber un poco más de evidencia, ¿no? El BID, por ejemplo, está haciendo distintos estudios. El IFC del Banco Mundial, por ejemplo, nos dio un premio hace ya varios años a la mejor estructuración de APPs a nivel general, ¿no? De los 10 mejores de América Latina y de los 50 mejores del mundo. Hizo un estudio justamente sobre estos complejos. Sí empieza a haber cada vez más evidencia, pero efectivamente no es suficiente. Y no es suficiente porque tampoco hay tantos ejemplos en América Latina. Yo de bata blanca creemos que hay un hospital pequeño en Brasil que también es modelo bata blanca, pero el resto vienen a ser batas grises o quizás en algún caso bata verde. No hay todavía suficiente experiencia, por lo cual no hay evidencia universitaria demasiado grande para realmente poder, digamos, confirmar, ¿no? Todos los datos, todo el trabajo que se está haciendo dentro de las APPs. Estimado Daniel, iríamos con una última pregunta que puedas escoger dentro del chat. Muy bien. Hay muchas todavía, ¿no? La propia norma de APP tiene como principal logro de resultados. No obstante, es lo que menos se hace, lejos de promover la inversión. Bueno,
A ver, a mí me parece que las APPs, efectivamente, al margen de lo que haga, digamos, la norma, lo que tiene que estar basada es no solamente, digamos, en un modelo conceptual, sino también en hechos, ¿no? Y es un poco por eso por lo que trabajamos nosotros. Hay un contrato en el cual vienen 40 indicadores que debemos cumplir, que se están... que se supervisan, como os decía antes, por Arellano, todos los meses. Eso es realmente importante. Luego, por otro lado, el haber conseguido acreditar Joint Commission International, pues justamente es la evidencia que podemos demostrar de que la calidad y la seguridad al paciente con la que se está trabajando está siguiendo los criterios más potentes a nivel internacional, y son hechos, ¿no? Que van demostrando un poco el trabajo que se va haciendo. Nosotros apenas llevamos 6 años desde que se abrieron los complejos hospitalarios. Han sido 6 años en los cuales se ha conseguido avanzar y trabajar cada vez mejor. Quizás no es una experiencia muy larga, pero para nosotros sí lo es, para haber podido demostrar ya, principalmente a nuestros pacientes, pero también en general a salud y al resto de la comunidad sanitaria, los beneficios de las APPs. Y ojalá, aprovecho quizás para despedirme conjuntamente con la Universidad del Pacífico, pues podamos tener más espacios pues para explicar, para enseñar un poco lo que son los resultados, no teóricos, sino prácticos, del trabajo que se está haciendo y de la calidad que se intenta dar siempre en pos de la salud de los pacientes.